Hola, hoy vamos a trabajar con un hipervisor de código abierto que se llama XCP-NG. Es la versión de código abierto y de libre uso de Zen Server. Bien saben que es un producto robusto, maduro y que tiene muy buen soporte y acogida en el mercado. Entonces, espero les guste el video. Vamos a trabajar desde la instalación hasta la creación de máquinas virtuales. Entonces, ya saben, todos los comentarios bienvenidos, suscríbanse al canal, like a los videos, clic en la campanita y bueno, acompáñenme hasta el final. Listo, iniciemos. Como saben, siempre vamos a iniciar por la descripción técnica de los requerimientos. ¿Qué requiere este hipervisor? Pues en primera instancia, como bien lo saben, y creo que todos los hipervisores actuales del mercado necesitan una CPU de 64 bits con un procesador de mínimo 1.5 GHz. Obviamente, esto es el requisito mínimo. La recomendación es que sea una CPU que tenga multicore y que tenga más de 1.5. Recomendado 2 GHz o superior. A nivel de memoria, mínimo para correr 2 GB de RAM, pero pues obviamente si vamos a virtualizar y vamos a tener cargas productivas, vamos a necesitar más de 4 GB de RAM. Pero la plataforma puede arrancar para pruebas en un ambiente reducido de 2 gigas. A nivel de disco, bueno, importantísimo tenerlo claro, soporta discos internos, ya sean de conexiones PATA, SATA o SCSI. La capacidad mínima que requiere el disco para sistema operativo son 46 gigas, la recomendación para sistema operativo son 70. Y para virtualizar, obviamente vamos a necesitar discos de mayor capacidad. También soporta discos de tipo SAN que deben ser conectados a través de HDBA, es decir, deben ser Fiber Channel, no soporta conexiones por software. Y una tarjeta de como mínimo 100 megabits por segundo. Recomendación para ambientes productivos, obviamente, tarjetas de 1 giga o 10 gigas y que sean más de una, obviamente para poder segmentar el tráfico y poder tener un ancho de banda superior. Bueno, paso siguiente, vamos a instalar la plataforma. ¿Qué sistemas operativos soporta? Pues bueno, en el caso de la versión 8.3, que es la que vamos a instalar, vamos a soportar Windows Server, cualquier versión, Windows 10 o Windows 11. A nivel de Linux, pues básicamente todas las plataformas basadas en Red Hat. Acá están los ejemplos de Red Hat, CentOS, Rocky, Alma Linux y Oracle. A nivel de variantes de Debian, pues vamos a encontrar Debian y Ubuntu, que son los más utilizados, y cualquier otra versión o cualquier otro sabor de Linux. En este caso, ahí tenemos ejemplos como Arch Linux, Alpine, SUSE, en fin, pueden ser cualquier versión. A nivel de BSD, que bien saben que no es un Linux, sino es un primito basado en Unix, soporta FreeBSD, es decir, todas las variantes como son pfSense y Trunas. Recuerden, pfSense es un sistema de firewall y Trunas es una NAS, y OpenBSD. Es decir, tenemos una gran amplitud de plataformas en las cuales podemos montar en este hipervisor. Entonces, bueno, aquí yo ya adelanté el proceso de creación de la máquina virtual, como se pueden dar cuenta, 8 GB de RAM, 4 procesadores virtuales, 70 GB de disco para sistema operativo, 200 GB para la información de las máquinas virtuales. Vamos a hacer un par de creaciones con máquinas pequeñas. Importante, antes de iniciar, si van a hacer procesos de virtualización, siempre asegurarse que se esté habilitando el proceso las opciones de virtualización a nivel de la máquina. Entonces, aquí simplemente las activamos, le damos OK y ya estamos listos para iniciar el proceso de instalación. Simplemente prendemos nuestra máquina virtual, ya igual también cargué la imagen del instalador y aquí ya inicia el proceso de instalación. Simplemente damos Enter, él ya inicia la carga del asistente. Este asistente es
muy sencillo, muy típico de los ambientes Linux para la instalación. Bueno, listo. Lo primero que nos va a preguntar es el idioma del teclado. Este puede ser ajustado luego. La consola realmente no importa. Lo voy a dejar esta vez en idioma inglés. Damos OK. Listo. Acá básicamente le vamos a dar OK para continuar. Va a iniciar el proceso de detección. Acá el acuerdo de licencia. Lo aceptamos. Vamos a también darle OK aquí. Este es mencionaba el tema de arranque a través de BIOS. Y como se pueden dar cuenta, aquí ya nos lanza y nos muestra los discos duros. En este caso podríamos crear un arreglo de software. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a seleccionar el disco de 70 gigas que está marcado para instalar el sistema. Simplemente damos Enter y a continuación nos pregunta cuál vamos a usar para las máquinas virtuales. Mire, which disk do you want to use for virtual machine storage? Seleccionamos el segundo y le damos tablado y OK. El tipo de particionamiento que vamos a utilizar, podemos utilizar cualquiera de los dos. La ventaja de utilizar el segundo es que nos va a permitir extender los volúmenes más fácilmente. Entonces yo me iría por este y le doy OK. Los medios están locales. OK. Él ya inicia la carga y la revisión del disco. Y a continuación le vamos a decir que no nos verifique el origen. Es una imagen ISO generalmente. Si está dañado el ISO, ni siquiera nos carga el instalador. Entonces podemos darle skip sin ningún inconveniente. A continuación nos pregunta la clave. Ya saben, 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. Vamos a configurar IP versión 4. Y vamos a decirle que es una IP estática. En este caso, pues configuramos la dirección que le haya asignado el administrador de red o que nosotros sepamos que no está ocupada y que podemos usarla sin ningún inconveniente. Para el caso mío, aquí yo ya tengo esta. Le voy a dar también la máscara y el gateway de acceso a la red. Si tuviésemos una VLAN, aquí la tendremos que seleccionar y la marcaríamos. En este caso es una red plana, no tenemos un submeeting, entonces simplemente le damos OK con este direccionamiento que ya tiene. A continuación nos va a preguntar el nombre de la máquina. En este caso lo vamos a dejar como xcp ng testlab.local. Le vamos a dar la dirección de nuestros DNS. Yo utilizo los de OpenDNS. Y a continuación OK. Vamos a seleccionar la ubicación geográfica. Entonces, en este caso yo estoy en América. Voy a buscar Colombia, Bogotá. Y lo vamos a dejar que use los NTPs o los servidores de tiempo predeterminados. Ustedes podrían seleccionar los que deseen. Si tienen servidores locales, usen los servidores locales siempre
recuerden que para ambientes virtualizados es muy importante tener el NTP configurado. Si vamos a hacer algún movimiento de máquinas entre hosts, esto nos garantiza que las máquinas queden consistentes. Nos pregunta la fecha y la hora. Dejémosla tal cual. Se la podemos ajustar luego. Y aquí ya simplemente nos va a decir, ya tengo toda la información lista. Podemos proceder con la instalación. ¿Está seguro? Vamos a destruir o voy a destruir todo lo que está en el disco. En este caso, vámonos a la instalación. Este proceso de instalación dura unos 15 minutos. Esperemos que acabe y continuamos en un momento. Bueno, una vez acaba nos aparece este mensaje, simplemente nos pide remover todo medio de instalación y darle OK para reiniciar, lo cual es lo que hacemos y ya simplemente esperamos a que reinicie la máquina y cargue completamente el sistema operativo. Listo. Una vez termina, como se pueden dar cuenta, la consola ya nos muestra el direccionamiento y a dónde nos debemos conectar para poder iniciar ya como la administración de la plataforma. A continuación, vamos a hacer la configuración inicial de la plataforma para poder administrar y crear máquinas virtuales. Bueno, ya iniciamos con nuestro navegador. En la barra de navegación digitamos la dirección IP de nuestro servidor. Como siempre, les recuerdo, acá tenemos un certificado autofirmado, el cual lo tenemos que aceptar. Simplemente le damos avanzado y luego aceptar el riesgo. Y ya nos va a salir la consola de administración. El usuario de forma predeterminada que vamos a utilizar es el usuario root y vamos a ingresar con la clave que digitamos en el momento de instalación. Importante que tengan en cuenta es esta misma clave es la que se utiliza para la consola del sistema. No lo guarden nunca. Aquí ya estamos en el administrador de nuestra plataforma, el cual ya nos muestra el estado de nuestro sistema. ¿Qué vamos a encontrar? Una consola bastante sencilla, bastante gráfica. No tenemos alarmas, nos dice que está al 100% activo. También vamos a ver carga de red. No tenemos máquinas virtuales, obviamente. No tenemos pools, pero pues ya nos muestra completamente los recursos. Lo primero que vamos a ver acá en el lado derecho es que nos faltan algunos parches. Veamos también, recorramos la plataforma a ver si nos muestra alguna otra cosa. En tareas pues nos dice que ya se hizo el deploy de algunos plugins y a nivel de máquinas virtuales no encontramos ninguna. Se pueden dar cuenta, ya la consola está desplegada, ya dimos un paseo por ella. Realmente no nos muestra mayor cosa, solo podemos ingresar a tareas y a VMs, pero si ingresamos a VMs, miren que no existe la opción de crear. Está la opción de borrar, editar configuración, cambiar estado, pero no nos permite crear. Igual, si se dan cuenta, los botones están desactivados. Esto es porque debemos instalar un pequeño appliance para poder administrar la plataforma. Este pequeño appliance es el que encontramos en la parte superior derecha que se llama XOA. Pues para eso simplemente damos clic en el icono y miren, aquí ya nos da el asistente para creación. Vamos a llenar los datos. Entonces, primero en storage nos dice va a necesitar 20 gigas
Ya tenemos un almacenamiento, simplemente le seleccionamos el que está disponible para máquinas virtuales. A continuación, seleccionamos la red. Vamos a seleccionar el que el que está con ETH0. Este nos va a permitir administrarlo de forma externa, si no tendremos que tener una red interna en nuestras máquinas para poderlo administrar. NTP, por ahora no vamos a poner NTP. Vamos a colocar una dirección IP fija, en este caso, del mismo rango de la misma red en la que nosotros estamos trabajando. Voy a dejar la dirección que ven en pantalla. Máscara. Nos va a preguntar también los DNS. En este caso, voy a colocar solo uno y el gateway. Vamos a colocar algunos datos para poder ingresar como administradores. Obviamente la clave. A continuación nos va a preguntar si vamos a dejar la cuenta, el SSH activo. La recomendación es que sí, igual le vamos a dar una contraseña. Esta contraseña tenemos que guardarla porque se utiliza en caso de que tengamos algún inconveniente con la plataforma y necesitemos hacer algún soporte. Tengan en cuenta que el usuario de acceso remoto es XOA. Listo. Una vez ya tenemos todos los datos completos, le hacemos clic en Deploy. Este proceso va a durar unos 10 minutos. Si se dan cuenta que ya la máquina virtual fue creada y él aclara que no se debe refrescar el tabulador ni se debe refrescar la pantalla hasta que termine. Aquí vamos a esperar a que termine y ya continuamos. Bueno, una vez finaliza, pues ya nos sale el chulito verde. Buena noticia. A continuación, simplemente damos clic en el botón que está exactamente debajo, que nos dice Access XOA. No sé por qué disparó hacia esta dirección, pero no es la que nosotros le colocamos, es la 45, efectivamente. Importante tener en cuenta esto, siempre la dirección que colocamos. Miren que aquí ya nos está redirigiendo hacia el certificado autofirmado y le damos aceptar y aquí, perfecto. Entonces, usuario, entonces admin, @testlab.local y la clave que colocamos. Listo. Acá ya nos abrió la consola. Pues nos sale un mensaje arriba que no estamos registrados. Ese proceso lo vamos a hacer más adelante. En este momento, para poder administrar nuestra plataforma, vamos a necesitar agregar este servidor, para lo cual voy a copiar esta dirección que él nos la va a pedir en el proceso adicional. Como primer paso importante. Entonces, si se dan cuenta, el de primera nos va a decir Add Server. Le vamos a dar clic, perdón. El label, el nombre, server 1, la dirección, el usuario y la clave. Listo. Si se dan cuenta, ok, connection failed. Veamos por qué. Bueno, el certificado autofirmado siempre es importante aceptarlo, si no, no nos va a dejar. Entonces, si se dan cuenta, yo simplemente hice clic sobre el mensaje de alarma
y me salió este mensaje, simplemente le doy OK y ya, mírenlo, ya quedó adicionado. Perfecto. Si nos vamos a la carpeta de Home, XOA, perdón, Home Host, ya tenemos nuestra plataforma totalmente instalada y configurada para poder crear nuevas máquinas virtuales. Paso a seguir, crear nuestra primera máquina virtual. Bueno, ya está totalmente desplegado el XOA, ya tenemos nuestro host también totalmente funcional. Ahora ya podemos comenzar a hacer las tareas necesarias para poder crear máquinas virtuales. Lo primero es que tenemos que crear un repositorio para las ISO en el servidor, porque si no, no vamos a poder instalar máquinas virtuales, obviamente. Entonces, para esto, yo ya adicioné un disco en la máquina, un disco de 20 gigas, el cual nos va a servir como repositorio para los temas de las ISO. Para crear este repositorio, vamos a hacer clic en New, perdón, acercar el mouse a New, ahí no, el menú es solamente por acercarlo, y Storage, New Storage. Acá vamos a seleccionar el host, en este caso el único que tenemos. Vamos a darle un nombre a este repositorio, en este caso pues le voy a dar ISOs. El nombre que le voy a poner es repositorio para ISO. El tipo, vamos a seleccionar ISO SR y lo vamos a seleccionar como local. El path lo vamos a dejar en /media. Si se dan cuenta, acá en la parte inferior ya nos muestra el resumen. Simplemente, bueno, en Storage Usage no aparece nada porque no se ha usado nada. Y le damos clic en crear. Él ya inicia el proceso de creación. Esto demora un minutico, eso es muy, muy rápido. Listo, miren, acá ya tomó la capacidad. Él siempre va a poner los medios de instalación de las herramientas para las máquinas virtuales, entonces ahí ya ocupa algo de espacio, por lo cual no nos preocupemos. Y ya en este paso podemos comenzar la importación de nuestras ISO. Para eso, nuevamente, nos vamos vamos a acercar el mouse a New Storage. Perdón, no New Storage, sino es Import Disk. ISOs. Y aquí se arrastra. Perdón, acá tengo los ISOs. Se arrastran los medios de instalación que vamos a utilizar. En este caso yo voy a poner los de Ubuntu. Acá ya nos sale el resumen. Le damos clic en Import. Ella inicia el proceso de importación del archivo, el cual va a tomar unos minutos, depende mucho de la velocidad de la red. En este caso, pues una red local va a ser bastante rápido. Igual tenemos que esperar y ya continuamos. Bueno, listo, ya quedó importado. Como lo vemos aquí, él lo detecta y ya lo deja listo. Ahora sí, el siguiente paso, crear la máquina virtual. Bueno, ya creamos el repositorio, subimos el ISO que vamos a utilizar. Ahora sí podemos crear la máquina virtual. Para esto podemos hacerlo por dos sitios. El primero es por Home, VMs, y acá en la parte superior derecha encontramos el botón New VM. O si no, en este mismo menú, en la parte inferior, acercamos el mouse a New VM. Llegamos al mismo lado. Llegamos a la misma ubicación. Entonces, aquí ya estamos en el menú de creación de máquinas virtuales.
Si se dan cuenta, está en blanco, pero no está mal. Así es. Acá lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el pool en el cual vamos a crear la máquina virtual. En este caso va a ser nuestro único servidor. Vamos a utilizar algún template. Le vamos a decir que vamos a utilizar, eh, puede ser un genérico para Debian, ya que el que vamos a instalar es un Ubuntu. Busquemos a ver si existe uno. Mira, puntualmente existe uno para Ubuntu 22.04, que es el que vamos a instalar. Perfecto. Vamos a dejarle el nombre que tiene. Características: una Virtual CPU, 2 GB de RAM, topología 1 por 1. Está perfecto. Instalación: vamos a seleccionar el ISO y aquí ya nos aparece Ubuntu. MAC address lo vamos a dejar automático, es decir, lo dejamos en blanco. Podríamos seleccionarlo, es importante. Y puede uno, si tiene una herramienta para creación de MAC address, las podría crear manualmente sin ningún inconveniente. A continuación, el almacenamiento. Entonces, este es el nombre que le va a poner al disco virtual. La capacidad, vamos a dejarlo no de 10 sino de 20 para que quede un poco más holgada la máquina. Vamos a dejar el resto de los valores como están y le hacemos clic en crear. Entonces ya inicia el proceso de creación, el cual es supremamente rápido. Si se dan cuenta, en la parte superior nos muestra el resumen completo de la máquina virtual. En este caso, pues obviamente nos va a sacar un par de datos que no hemos llenado. Uno es que no tiene dirección IP, obviamente porque no hemos instalado el sistema operativo, y la segunda, que tampoco tiene las herramientas instaladas. Claramente tampoco las tiene instaladas porque no hemos hecho la instalación. Acá lo único que queda es prenderla. Bueno, ya estaba prendida, perdón. Y aquí ya simplemente iniciamos el proceso de instalación. Bueno, ya finalizó la instalación, ya arrancó la máquina. Cosas que vemos: las Guest Tools no vienen integradas con el sistema operativo, esas las vamos a instalar en un momento. Acá ya podemos ver estadísticas generales de uso de la máquina virtual. Ya incluso nos da tiempo de la máquina prendida. Ya aquí podemos ver el eh, detalle más detallado, perdón, de los consumos. Podemos entrar a la consola, va a mostrar la red, cómo está, los discos, si tenemos snapshots, backups, los logs de la máquina y las características avanzadas de configuración. En este caso, pues esto no lo vamos a tocar, vamos a irnos directamente a la consola. Yo ya tengo acá abierto PuTTY para podernos conectar. Esta es la dirección IP que tomó la máquina. Para averiguarla, ingresé a la consola y le digité el comando IPA. Pues les voy a mostrar. Entonces, aquí básicamente lo que hice fue entrar con el usuario que creé. Y aquí, básicamente, para que aparezca en pantalla, le voy a dar que borre la pantalla para limpiarla. Y aquí simplemente digité IPA.
Y aquí ya nos muestra que la dirección IP está acá, 17.135. Vamos a irnos hasta nuestro PuTTY, 17.135, Open. Aceptamos la llave de seguridad. Y aquí ya podemos ingresar. Bueno, si se dan cuenta, la clave, la red que tomó es la red que nosotros tenemos. No hay una red interna, no está haciendo NAT. Pues, ¿podemos crear más redes? Sí, lo vamos a ver en un video posterior. Voy a hacer una serie de videos para que puedan tener la configuración avanzada de la plataforma, en la cual vamos a crear un clúster, vamos a ver las opciones de alta disponibilidad, vamos a crear subredes para poder tener una plataforma productiva más seria. Bueno, acá lo primero que tenemos que hacer es instalar las guest tools. Yo ya tengo acá una copia del comando que tenemos que digitar. Se llaman XE guest tools. Simplemente lo copio y lo pego en la consola. Acá nos pide clave. Ya simplemente esperamos a que acabe la instalación. Listo, ya quedó instalado. Y todo está bien, aquí ya, miren, efectivamente, ya nos está apareciendo que no están ausentes las herramientas y ya me reconoce el sistema operativo. Entonces ya estamos al otro lado. Igual, miren, acá ya nos aparece el uso de memoria de la plataforma. Cosas que adicional siempre toca hacer en todo sistema operativo Linux y también Windows, pues lanzar la actualización del sistema. Siempre con el comando sudo, porque bien saben que la configuración predeterminada de Ubuntu es la configuración segura en la que no podemos utilizar el usuario root. Y luego le damos que instale las actualizaciones. Bueno, como se pueden dar cuenta, muy sencilla de manejar la herramienta, muy gráfica, es realmente el poder gráfico que tiene la plataforma es muy bueno, lo cual me parece importante a la hora de poder tener un soporte fácil y claro. Entonces, bueno, espero hasta este momento les haya sido útil. Bueno, como se pudieron dar cuenta, una herramienta súper fácil de instalar, de administrar, realmente poderosa. Obviamente, con los años de experiencia que tienes en server, son heredados en esta plataforma, lo cual hace que pues, tenga una expertise de mucho tiempo. Me gusta mucho, me gusta utilizarla, muy fácil para hacer procesos automáticos. Pues nada, ya saben, comentarios, todos son bienvenidos. Like a los videos, suscríbanse al canal. Vamos a hacer una serie de videos sobre esta plataforma, porque nos falta armar un clúster, nos falta hacer despliegues más avanzados. Y pues bueno, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.